Ya está con nosotros la querida Connie Constanza Estepa, que nos va a hablar un poco de universidad para que en un contexto donde, bueno, hay un retroceso grande en nuestras universidades y venimos charlando y todo lo que va a ser hoy la marcha. Connie, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Bien, acá andamos, con bastante sorpresa por el clima, aunque se debería venir. Está muy cambiante, esto no le hace bien a mi salud. Frío por la mañana y caluroso al mediodía. Bueno, sí, pero bien pasamos primaveral. de 34 grados al día de hoy, al día de ayer, complicado. Sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la universidad? Bueno, qué pregunta, ¿no? Bueno, lo estuvieron tratando un poquito en la primera hora. Yo ahora lo que quería un poquito traer son algunos puntos importantes, principalmente sobre de qué se trata la ley que el gobierno anticipó que va a vetar, qué implicancias tiene, cómo es el escenario en Santa Fe, cuáles son las posibilidades de que prospere o no el veto, que ya dijeron que va a suceder, y también algunos puntos en relación a cuestiones que se han instalado en, digámosle, en la política nacional, no desde ahora, sino incluso desde la campaña del 2015, cuando salió electo presidente Mauricio Macri. O sea, este tema de los ataques a las universidades no es nuevo, sino que ya viene con unos antecedentes bastante importantes y no hay que irse a los años 90, podemos encontrar ya en el 2015 este tipo de situaciones conflictivas. Pero bueno, para dar un poquito un puntapié, el 15 de agosto de este año, la Cámara de Diputados le dio sanción al proyecto de la Ley de Financiamiento Universitario y luego, ¿no?, el Senado le dio media sanción y el Senado luego el 13 de septiembre la ratificó, por lo cual salió aprobada una Ley de Financiamiento Universitario. ¿Y cuál es la situación? Bueno, la promulgación o el veto está llegando a su tiempo máximo, a su plazo jurídico, por lo que el día de mañana es el tope para que el Poder Ejecutivo vete o promulgue la ley. En este caso, en la Cámara de Diputados hay algunos puntos interesantes para tener en cuenta, que quiénes son los legisladores de Santa Fe que votaron negativamente esta ley de financiamiento. Bueno, fueron 9 legisladores de Santa Fe, 3 del Bloque de la Libertad Avanza, Romina Díez, Rocío Bonache y Nicolás Mayorá. Nicolás Mayorá, graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es decir, graduado de la Universidad Pública. Y también son 6 legisladores del PRO: Gabriel Chupitaz, José Núñez, Verónica Racini, Luciano Laspina, Alejandro Biongiovanni, Germana Figueroa Casas. Laspina, Biongiovanni, graduados de la UNR, y Figueroa Casas no solo es graduada de la UNR, sino que también es docente de la Universidad Pública, de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas, por lo cual le debe sus ingresos también a la Universidad Pública y está hoy por hoy apoyando, ¿no?, a política de ajuste. Bueno, los votos del PRO nos sorprenden. Se montan sobre la brutalidad que dijo en el 2015 el entonces candidato a presidente Mauricio Macri, que es actual presidente del PRO, partido que votó en contra de la ley de financiamiento universitario, porque ahora se está instalando que qué hace el PRO. Lo cierto es que el PRO como partido, salvo algún díscolo, votó en contra de la ley de financiamiento universitario durante el tratamiento de este año en el Senado y en la Cámara de Diputados. Yo les propongo que escuchemos, para conmemorar un poquito lo que fue esa frase célebre de Mauricio Macri, siempre tan acostumbrado a atacar el sistema público. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar. Bueno, a nadie sorprende el voto de los legisladores y las legisladoras del PRO en la Cámara de Diputados, en tanto su principal referente político y actual presidente del partido piensa esto, o sea, y de hecho lo dijo en campaña y aplicó una política de ajuste a la universidad mientras ejerció la presidencia. Pero bueno, los votos de la Libertad Avanza tampoco sorprenden, se fundan en prejuicios del presidente Javier Milei, que si bien no se graduó en la universidad pública, hizo hasta lo imposible por ser docente de la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires, incluso integró cátedras y trabajó gratuitamente para la UBA, con el objetivo de, entre comillas, ¿no?, hacerse del prestigio que da ser docente universitario. Escuchemos lo que dijo Javier Milei hace algunos días. En el plano de la educación superior, la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política, y en los profesorados e institutos de formación docente proliferan currículas educativas de izquierda,
abiertamente anticapitalistas y antiliberales, en un país en el cual lo que se necesita es más capitalismo y más libertad. Bueno, otra mentira del farsante Javier Milei, cuando afirma que el ajuste lo iba a pagar la casta y baja impuestos a bienes personales a los ricos, le recorta a los jubilados y a los pensionados, aumenta la presión fiscal sobre los monotributistas. Otra mentira, como que en Argentina distinta era imposible con los mismos de siempre, y lo primero que hace es rodearse de los mismos de siempre y para que sean sus funcionarios. Hablamos de Sturzenegger, Caputo, Bullrich. Y ahora se suma esta mentira más, la proliferación de pensamientos de izquierda en las universidades. Afirmaciones hechas primero en base a desconocimientos y segundo en base a prejuicios. Si no, habría que preguntarle a Garpos Galperín, CEO de Mercado Libre, referente de Javier Milei, uno de sus ídolos, que es conocido por sus posturas antiizquierdistas, pero habría que preguntarle por qué su compañía contrata sistemáticamente empleados egresados de la universidad pública, si estos están atravesados por un pensamiento de izquierda. Que siguiendo el pensamiento del presidente, entonces no se explica cómo Mercado Libre hoy tiene 60% de su planta de empleados y empleadas graduada de la Universidad Pública Nacional. Es decir, que evidentemente se valora el recurso humano que genera la universidad pública, en tanto hay sectores privados que se nutren de estos. Entre ellos, uno de los principales digámosle, millonarios de la Argentina, y que abiertamente antiizquierdista, anticomunista, o proliberal, o digámosle, militante de la libertad avanza, como le queramos decir. Lo cierto es que esto que dice Milei no tiene concordancia con lo que implementa en términos de política de recursos humanos Marco Galperín. Pero bueno, más allá de esto, bastante poco se discute de la política en la universidad, ni de izquierda ni de derecha, directamente cero. Esto es una opinión estrictamente para alguien que ha transitado mucho en la universidad. Hoy por hoy está primando un espíritu utilitarista, individualista, en relación al por qué ir a la universidad, que es lo que predomina, tanto en estudiantes, apremiados por recibirse, como también de parte de docentes, en buena parte apáticos a la situación que atraviesa el país, y a quienes les cuesta horrores reconocerse como trabajadores de la educación pública empobrecidos. En este contexto, la universidad hoy enfrenta la responsabilidad de reconocer que gran parte de las perspectivas adoptadas por profesionales que llevan adelante banderas del ajuste educativo y la represión a la protesta social han sido moldeadas por su propia influencia. En otras palabras, en los últimos años sí fuimos partícipes de desviaciones en enfoques educativos y pedagógicos que implicaron una falta de alineación con los principios de un proyecto nacional, democrático, el papel del Estado en dicho proceso. Por ende, la universidad no puede desentenderse de lo que se está viviendo hoy, de los resultados de su propia gestión, y ni de los posicionamientos sociales y culturales que de ella surgen, ni mencionar el caso de los legisladores nacionales que, habiendo tenido títulos profesionales dentro del sistema público, gracias al esfuerzo de toda una población, hoy le están negando los derechos que ellos tuvieron a las actuales y a las futuras generaciones. La ley de financiamiento que sancionó el Poder Legislativo y el Ejecutivo adelanta que va a vetar, establece la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad el 1 de diciembre del 2023, mes donde se registró una inflación récord de 25,5%, producto de la mega devaluación del 118% que realizó el presidente y su ministro de Economía. Hacia el futuro, esta ley plantea que se debe aplicar dicho mecanismo de manera mensual para actualizar por medio del índice general de precios al consumidor del INDEC, es decir, la propia estadística que hace el gobierno, los fondos que le debe destinar el Estado a las 60 casas de estudio universitarias de todo el país. Este jueves 3 de octubre vence el plazo para que el presidente firme o no el veto de la ley de financiamiento universitario, y en este caso, de hacerlo, se enfrenta nuevamente una parte del Congreso de la Nación a insistir con la medida. Hasta la semana pasada la decisión no tenía dudas, e incluso el día de ayer el Ejecutivo reafirmó esta situación. Sin embargo, lo cierto es que en estas últimas horas hay algunas dudas, en tanto los números para mantener el veto en el recinto de la Cámara de Diputados empiezan a estar en incertidumbre, porque producto de la multitudinaria marcha que se espera para el día de hoy, esta marcha federal universitaria, que va a ser en todo el país, una convocatoria a favor de la educación en general, pero que va a contener expresiones fuertes de manifestaciones de repudio a las políticas del gobierno nacional, al aumento de los servicios y tarifas, al recorte de las jubilaciones, al aumento del transporte, a la inflación, a la pérdida del poder adquisitivo, a los despidos y al vaciamiento de las coberturas del sistema de salud. Es decir, que esta marcha federal universitaria por la educación pública va a trascender estrictamente un reclamo de la educación pública, porque hay una convocatoria amplia al rechazo de todas las políticas que viene implementando el gobierno nacional.
El oficialismo parecería que tiene perdida la batalla en el veto del Senado, en tanto la ley de financiamiento fue sancionada ya con 2/3. Acá hay un dato importante, los 3 senadores de la provincia de Santa Fe votaron a favor de la ley de financiamiento universitario, contrario a lo que pasó con la ley de movilidad jubilatoria. En este caso, en diputados la ecuación cambia, porque la norma obtuvo 143 votos positivos, 77 negativos y una abstención. En esa lista se observan 35 legisladores que estuvieron ausentes, y en ese grupo es donde cada sector, tanto el oficialismo como la oposición, va a buscar los votos necesarios para imponerse. Para insistir con la ley, los diputados deben lograr 169 votos, algo que estiman que pueden alcanzar con los ausentes. No obstante, hay algunas dudas respecto a cómo reaccionarán algunos sectores del radicalismo, en tanto en la sesión por la recomposición de haberes jubilatorios intercambiaron algunos votos por cargos, que luego terminó con la expulsión de dichas personas del partido. El pasado 24 de septiembre, por otro lado, en Consejo Interuniversitario Nacional, aprobó un comunicado para convocar a la marcha del día de hoy, que dice: para seguir siendo una nación, sí al financiamiento universitario, que fue ratificado por todos los consejos superiores de las 60 universidades públicas del país. Allí se lee que la amenaza de veto al financiamiento universitario no se trata de un problema de recursos, como sistemáticamente dice el gobierno, sino más bien de prioridades, es decir, que el problema es político y no presupuestario. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Adorni en relación a este punto. Justo que una familia bajo la línea de pobreza subsidie a los que solo van a, por ejemplo, a hacer política a las universidades y no a buscar el fin último, que es el de educarse. Bueno, no hay argumento más político que plantear que un pobre no tiene por qué financiar los estudios universitarios de un militante político. Eso en primer punto, sobre todo porque el gobierno usa la idea de que la marcha está politizada para deslegitimarla. En realidad está politizada la decisión de no financiar las universidades. En primer lugar, un militante, y esto quiero que quede claro, es un estudiante de la universidad como cualquier otro, ni mejor ni peor. De hecho, parte de la bajeza sobre el debate universitario que tenemos hoy está dada porque los militantes se dedican más tiempo a resolver gestiones burocráticas que a promover el debate político sobre qué universidad y para qué país. Y lejos del estigma que incluso viene de la dictadura en relación al que el militante no estudia, la realidad muestra que el militante suele ser una persona súper involucrada académicamente en la universidad. Y está en el quehacer universitario esta situación, porque es quien ayuda generalmente a rendir y a sacar materias a todos sus compañeros y compañeras de estudiantes. Y esto lo planteo sin ánimo de romantizar la labor militante. En tanto, yo te ayudo a rendir y vos la próxima votame, se trata de una lógica transaccional del militante. No obstante, es un estigma que cae sobre el militante de que no estudia. Lo cierto es que los militantes generalmente están súper involucrados en la universidad, porque eso hace que tengan representatividad y legitimidad política para que los elijan sus pares estudiantes. Pero desde el punto donde me interesa detenerme en esta idea de que el pobre financia al privilegiado, entre comillas, que va a la universidad, en parte algo repetido incluso por el campo nacional y popular. Recordemos esa frase: ir a la universidad es un privilegio, que se instaló en algún momento durante otros gobiernos, de que ser estudiante universitario es un privilegio, donde se desvincula de la educación como un derecho a progresar profesional y humanamente, como así también a la obligación de formarse para aportar soluciones a los problemas que tenemos como país. Tratarla como privilegio un poco oculta toda esta parte del derecho y de la obligación. Además, afirmar que el pobre financia al rico que va a la universidad es imaginar una Argentina estrechísima, donde aquel que es pobre jamás reunirá las condiciones para ir a la universidad. Y en esto no me quiero detener en la cantidad de subsidios a los ricos que estamos sosteniendo la clase media y los pobres, que este gobierno insiste en ignorar. Parece que el único problema que molesta es lo que financia a la educación pública. Entonces el problema no es presupuestario, sino político. Volvemos a hablar de prioridades entonces del gobierno. ¿Y cuál es la prioridad? Yo creo que es desigualar, generar más distancia, destruir el sistema de educación pública como herramienta social ascendente. La prioridad de este gobierno es desigualar. La prioridad de este gobierno es eliminar la igualdad que al menos parcialmente permite alcanzar las universidades públicas debidamente financiadas y debidamente ubicadas en todos lados. La prioridad del gobierno es impedir que los pobres vayan a la universidad. Y no solo eso, sino también impedir que los pobres se atrevan siquiera a soñar, a transformar sus incertidumbres en sueños, a tener una vida, a poder planificar. Y incluso a tener una política pública educativa que pretenda sacar a los y los ninguneados del lugar de ninguneo. Esa es la aberración ideológica que le molesta a Milei, que el ninguneado levante la mirada y lo trate de igual a igual. La educación es el camino hacia la libertad, decían por ahí los filósofos griegos. Entonces, ¿por qué le molesta tanto esta libertad al presidente?
Por eso la discusión sobre el sistema educativo no es sobre la macroeconomía o el déficit fiscal, es política. Vamos a los números, el CONICET demanda el 0,08% del PBI. El financiamiento que están pidiendo hoy las universidades, por lo que se realiza la marcha, demanda el 0,17%. La recomposición de los jubilados era del 0,4%. Es decir, que toda esta discusión que el gobierno insiste en llevarla al plano del déficit fiscal no llega ni a 1% del PBI. Es el 0,7% del PBI. Esto es político, no es presupuestario. Y dicho esto, para terminar, hay que tener mucho cuidado con el discurso que se genera en relación a las universidades como algo estrictamente presupuestario, porque durante la última dictadura el sistema universitario siguió funcionando, pero el país se hundió en el terror y la exclusión. Por ello no se trata si hay plata o no para las universidades únicamente, sino cómo hacemos para salir de este laberinto político y económico en que nos encontramos como país, donde el 52,9% de los argentinos son pobres. Entonces, ¿cómo saldrán de esa pobreza? ¿Será con más y mejor educación o con menos? Más allá de las críticas que podemos delinear para la educación pública, para que la cuna donde no toque nacer no defina para siempre nuestro destino, hoy, miércoles 2 de octubre, al igual que lo hicimos el 23 de abril, nos toca salir a la calle a defender las universidades nacionales. No tanto por nosotros, sino por las futuras generaciones. Así que hoy invitamos a todos y todas a que se acerquen a las 17 horas a la Plaza Montenegro y sean parte de esto. No importa si fueron a una universidad privada, no importa si no fueron a la universidad pública, no importa si no llegaron a la universidad. Lo importante es que no le debemos el derecho a los argentinos y argentinas de tener un futuro y sueños, que son lo que también permite la educación pública.